Hola, recuerda que estamos analizando el problema de la relatividad y hoy el crítico llega con nuevos contraargumentos o con un contraargumento nuevo para intentar tumbar, cierto, la teoría del canal. Recordemos que en el canal decimos que el tiempo es relativo, el tiempo y el espacio son relativos, pero en apariencia, ¿cierto? O sea que si decimos simplemente que el tiempo y el espacio son relativos, eso no se sostiene, eso es inválido. Solo aparentemente son relativos, parece que fueran. ¿Y cuál es la tesis que estamos analizando acá? Bueno, pero antes recuerda usar los subtítulos y recuerda que el texto va a quedar en la descripción, ¿cierto? Para que lo mires, si lo quieres mirar más detenidamente, porque acá se mueve un poco la cámara. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar hoy acá? Si ustedes vieron el video anterior, el E23, analizamos qué es lo que pasa en una habitación a oscuras. En una habitación a oscuras no es que no se ve, sino que se ve la oscuridad, ¿cierto? Te invito a analizar el video E23, está subido en el canal, es el anterior a este. ¿Y qué es lo que vamos a decir acá? Primero recordemos cuál es la tesis del canal, cuál es la tesis que nosotros decimos. ¿Por qué hay un problema en la relatividad? Porque no podemos decir que viendo en el ahora al mismo tiempo no vemos en el mismo sentido porque se está supuestamente con la relatividad viendo a la vez el pasado. Es decir, el que sostiene la relatividad dice que vemos el pasado, ¿cierto? El que sostiene la relatividad dice vemos el pasado. Cuando vemos, vemos es el pasado. ¿Y por qué eso no se sostiene? ¿Por qué no se sostiene que vemos el pasado? Y aquí estamos viendo la tesis. Porque no se puede ver en el ahora y no ver al mismo tiempo y en el mismo sentido porque se está viendo a la vez el pasado. Eso no tiene sentido. O sea, esa coexistencia de tiempos, digamos que es inválida, no se sostiene, ¿cierto? Entonces, por eso decimos acá, por eso el relativismo del tiempo y espacio es solo verdad, pero aparente. Parece es que vemos el pasado, eso sí es verdad, parece con verdad que vemos el pasado, pero en su verdad no aparente ya sabemos que es lineal. Entonces, la supuesta coexistencia de pasado, presente y futuro es solo aparente, solo verdad, pero aparente. Entonces, ¿cuál es la crítica nueva que aparece en E24 en este video? Es la siguiente. El contraargumento del crítico va a decir lo siguiente. Entonces, dice, vamos a, usando la analogía, esa es la analogía del sentido de la escucha, ¿cierto? La analogía la puse entre comillas porque a veces como que parece que no es tan analogía, pero quizás sí lo sea, eso lo vamos a ir descubriendo acá. Entonces, pues porque como que en ciertas partes de la argumentación no es tan analogía, pero entonces veamos lo que dice el crítico. Decir eso Decir eso, que sin luz se ve la oscuridad, como en el video anterior, que sin luz se ve la oscuridad, es como sostener que se puede escuchar el silencio. Y eso sí es absurdo, ¿cierto? Recordemos que esta argumentación viene hilada con E23, el video de E23. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la oscuridad y cómo se relaciona esto con el problema de la relatividad en su relación con la experiencia del color negro? Eso fue lo que vimos en el video E23. Vimos cómo aparecía un crítico intentando tumbar la tesis del canal o sea, de que el tiempo es lineal. El crítico intenta decir que eso es falso, que el tiempo no es lineal y que supuestamente eso de que es el tiempo es relativo en apariencia, eso es falso. Entonces este tipo de videos demuestran que la intención del crítico se cae. Entonces ese video 23 viene ligado con este que estamos analizando acá. Entonces decimos,
Decir, como ya habíamos venido analizando pues en ese hilo con el video anterior, decir eso, que sin luz se ve la oscuridad, es como sostener que se puede escuchar el silencio. Y eso sí es absurdo porque, dice el crítico, literalmente en el silencio o en un lugar en silencio, de hecho lo que ocurre es que no se escucha. O sea, en un lugar en silencio el crítico dice, no se escucha, aunque tengamos oídos, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa? Aunque tengamos oídos, al mismo tiempo no se escucha. O sea, que el crítico dice, pudiendo escuchar, aunque tengamos oídos, pudiendo escuchar, no podemos escuchar al mismo tiempo. Entonces, si esto aplica, dice el crítico, si esto aplica para el sentido de la escucha, si esto aplica para los oídos, de que se puede escuchar y no se puede escuchar al mismo tiempo, porque aquí no pasaría, ¿cierto? Porque en la tesis del ver y no ver al mismo tiempo eso no se podría. Él dice, con esta analogía, dice el crítico, con la analogía del oído, estoy intentando tumbar la teoría del canal, hacer que la teoría del canal no se sostenga. ¿Cierto? Recordemos, dice el crítico, literalmente en el silencio o en un lugar en silencio, de hecho lo que ocurre es que no se escucha aunque tengamos oídos. Por tanto, dice el crítico, esa tesis del problema de la relatividad empleando la visión se cae con esta analogía. Agrega el crítico, se cae ya que se puede poder escuchar, esto aquí son un poco redundante, eso se puede borrar, ¿cierto? Ya que se puede escuchar y no poder escuchar al mismo tiempo. El crítico quiere sostener que es inválido aceptar que escuchando se escucha el silencio. El crítico dice, ¿cómo así que escuchando se escucha el silencio? Eso no tiene sentido. El crítico dice, eso es absurdo, dirá, eso sí es absurdo y contradictorio, eso es lo que arrojan sus análisis, dice el crítico. Dice el crítico, es más coherente sostener que no se escucha, ¿cierto? En ese sentido, para el crítico, el silencio no existe, ya que decir que se escucha el silencio es errado y lo que ocurre es que no se escucha. Pero lo que podemos hacer acá es como retomar, quiero que recordemos cuál es esa tesis básica del crítico, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo al crítico? Digamos, literalmente en el silencio o en un lugar en silencio, de hecho lo que ocurre es que no se escucha aunque tengamos oídos. Entonces, pudiendo escuchar, no escuchamos. Entonces dice el crítico, como esto ocurre a la vez, como podemos escuchar y no podemos escuchar, ¿por qué porque aquí se aplica la analogía como válida y aquí no? Claro, el crítico diría, ahí entonces una contradicción. O sea, como que de cierta manera esta tesis del canal se cae, porque aplicándolo acá, por ejemplo, con el sentido de la escucha, vemos que eso sí es posible, sí es comprensible, sí es válido que sucedan ambas cosas a la vez. Entonces, porque aquí no podría pasar lo mismo? Diría el crítico, ahí hay como un problema en esa tesis, porque simplemente estaríamos cogiendo sin más otro sentido. No tendría por qué no funcionar esta analogía que está planteando, digamos, el crítico, ¿cierto? Porque el crítico dirá, ¿cómo así que se escucha el silencio? ¿Cómo se va a escuchar el silencio? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que le vamos a responder al crítico para ver que esa supuesta coexistencia o contradicción de que se puede escuchar y no escuchar al mismo tiempo no tiene sentido? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le vamos a decir como respuesta? No se puede decir que se escucha y no se escucha al mismo tiempo porque si el sonido es ya diferenciable de la ausencia de sonido, es porque al escuchar se define la ausencia de sonido como escucha de lo que sea el silencio. Recuerden que esto está en la descripción, estos textos. O sea que ustedes pueden no solamente devolver el video, volverlo a ver, sino además tienen el texto para que lo vayan mirando
y lo puedan subrayar, hacerle anotaciones y poner sus comentarios. Entonces decimos aquí además como argumento en defensa de la tesis del canal, decir que no existe el silencio. Decir que no existe el silencio es lo que intenta sostener el crítico, algo bastante absurdo, algo que cualquiera normalmente sabe que ha experimentado. Un ser humano normal, en condiciones normales, sabe que ha podido llegar en algún momento a experimentar el silencio. Pero el argumento no es de popularidad, ¿cierto? No es porque mucha gente diga que lo ha experimentado, sino por la forma lógica que hemos estado analizando en el argumento de acá, ¿cierto? Que hemos dicho, si el sonido es ya diferenciable de la ausencia de sonido, es porque al escuchar se define la ausencia de sonido como escucha de lo que sea el silencio, no que no se escuche. En ningún momento estamos diciendo que no se escuche, sino al escuchar la ausencia de sonido la estamos definiendo como escucha de lo que sea el silencio. Es decir, el silencio es existente, existe el silencio, ¿cierto? ¿Qué vamos a agregar acá? Sigamos viendo en la defensa de la tesis. Una persona literalmente no puede escuchar y no escuchar al mismo tiempo. Y eso es lo que pretende el crítico. Tener presente que la nada, cuando se dice que no se escucha, el crítico intenta decir, no, es que no se escucha. Tener presente que la nada no es escuchable. No hay algo escuchable que sea algo que no se escucha. No es coherente ni válido lógicamente. Veamos más para que vayamos entendiendo. En silencio puede parecer que no se escucha nada en silencio, pero de hecho lo que se escucha es el silencio. Y esta frase es muy interesante, ya que la nada, cuando se dice que no se escucha nada, que se puede escuchar y no escuchar al mismo tiempo, ¿cierto? Como dice el crítico, la nada, nada es. La nada no es escuchable. Uno no puede escuchar la nada porque la nada no es. No tiene sentido hablar de que no se escucha, o sea, que se escucha y no se escucha al mismo tiempo, porque la nada no es escuchable. ¿Cómo se va a poder escuchar algo que no es? ¿Cierto? Entonces acá que le hemos dado coherencia al silencio, hemos visto que se escucha en ausencia de sonido. ¿Qué es lo que se escucha? El silencio existe, es real, ¿cierto? Hay momentos en silencio, ¿cierto? Porque escuchamos a veces sonido y en ausencia definimos esa ausencia de sonido como escucha de lo que sea el silencio, ¿cierto? Entonces por eso no se puede decir que se escucha y no se escucha al mismo tiempo, no se puede sostener que se escucha y no se escucha al mismo tiempo. Por eso, en relación a la tesis del canal, no se puede decir que se ve en el ahora y que no se ve al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque supuestamente o según los relativistas se está viendo a la vez el pasado, ¿cierto? Cuando el relativista intenta sostener que vemos el pasado, que vemos es el pasado relativista, recuerda esta tesis, ¿cierto? Para revelar el absurdo, el problema de esa tesis, recuerda la respuesta que le dimos acá, ¿cierto? Tomando la analogía del sentido de la escucha, cómo queda de forma coherente sin que se pierda la validez de la teoría del canal, es decir, que el tiempo es lineal, pero en su verdad no aparente es relativo, y que revises con detalle cuál es la argumentación que elabora el crítico. Porque el crítico intenta decir que se puede con oídos escuchar y no escuchar al mismo tiempo. El crítico está intentando decir como que miremos que esa tesis se cae de arriba haciendo una analogía. Porque el crítico, digamos,
lo que está intentando es decir, es que se puede escuchar y no escuchar al mismo tiempo. Y si eso es válido, dice el crítico, si eso es válido, pues esto ¿por qué también sería válido si esto va en oposición a lo que estamos diciendo acá? Si lo que estamos argumentando acá es como crítica y se opone a esto, ¿cierto? De que sí lo podemos hacer a la vez, escuchar y no escuchar, esto porque aquí sí sería, digamos, válido, ¿cierto? Porque aquí sería, digamos, porque aquí sí se podría sostener algo contrario a lo que estamos diciendo acá. Recordemos que el crítico va a intentar tumbar la tesis del canal, esa es la intención del crítico. Aquí lo hizo con una analogía. En el video anterior, ¿qué fue lo que vimos? Que el crítico lo intenta hacer, pues digamos, desde el sentido de la vista, pero analizando lo que pasaba en la oscuridad, en el E23. Y aquí lo defendimos con analizando lo que pasa con la experiencia del color negro, ¿cierto? Y la oscuridad. Y acá él está intentando tumbar la tesis con el sentido de la escucha. Este ejercicio es muy interesante porque se pueden pensar, ¿cierto? De manera semejante, analogías con los otros sentidos para validar la tesis del canal, ¿cierto? ¿Por qué digo que se pueden utilizar otras analogías? Para que no vayan a pensar que se va a caer la tesis del canal si utilizamos otro sentido. No, de manera semejante se puede desarrollar una argumentación completamente coherente con, o sea, si aquí la hicimos con el ver de manera válida y aquí la hicimos con la escucha de manera válida, ¿cierto? No es que nos inventamos cómo validar la tesis del canal con el sentido de la escucha, no, sino que hicimos una analogía con el sentido de la escucha, lo que pasaba con el ver, para ver que la tesis del relativista, la tesis del relativismo es solo aparente, parece como si el tiempo fuera relativo. Eso es válido, pero solo en apariencia, ¿cierto? Cierto, entonces espero que analicen la argumentación, que se tomen el trabajo de entender por qué no se puede escuchar y no escuchar. O sea, cuando alguien dice, ay, no se escucha, ¿cierto? Cuando alguien dice no se escucha, no, parece que no se escucha nada. Cuando no se escucha nada, parece es que no se escucha nada. Lo que estamos escuchando es el silencio, ya que no podemos decir que escuchamos y no escuchamos al mismo tiempo. Alguien no puede escuchar y no escuchar al mismo tiempo, ¿cierto? Recuerden que la nada no es escuchable. Cuando se dice no se escucha, recuerden que la nada no es algo, la nada no se puede escuchar. Aquí lo que estamos haciendo es darle una forma coherente a esta argumentación. El texto es bastante sencillo, queda en la descripción. Como les he dicho, no necesariamente es perfecto, pues lo hice yo, una persona, simplemente analizándolo como filósofo, como crítico. Recuerden que esto no es solamente ni siquiera filosofía de la física, aquí estamos viendo también, digamos, teoría del conocimiento, ¿cierto? Estamos viendo psicología de la percepción, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, aquí hay más de lo que se puede ver, digamos, en términos de aprendizaje de una manera sencilla. Miren que el escrito no es largo, ¿cierto? Que está fácilmente vinculado con el otro video y los demás. Ustedes pueden ir analizando los videos anteriores. La idea es articular, digamos, una validación de la tesis, que ustedes puedan o que tú puedas ir viendo contraargumentos, qué es lo que dice un crítico, ¿cierto? Digamos, para que tú notes que acá no es que se está vendiendo una conspiración, sino que veas contraargumentos sólidos, interesantes y cómo le damos respuesta en una defensa argumentativa, cómo le damos salida a esos contraargumentos, cómo vemos que empieza esa tesis del crítico cae, cómo es problemática, cómo en últimas el tiempo y el espacio terminan siendo relativos, sí, pero en apariencia, ¿cierto? El tiempo y el espacio son relativos aparentemente. Si no, recuerda pues la tesis que analizamos acá, recuerda los demás videos del canal
¿cierto? Recuerda todos estos videos de críticas que están relacionados, pero la idea, o sea, la idea es que tú disfrutes de esos análisis. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que pasa con el crítico? Que el crítico termina negando la existencia del silencio. O sea, para el crítico el silencio no existe, el silencio es inexistente, el silencio no tiene cabida en la vida humana. ¿Y qué es lo que estamos intentando nosotros darle respuesta aquí coherente? Que nosotros no podemos, digamos, nosotros no podemos estar en contra de los sentidos, ¿cierto? Apreciamos el silencio, pero ¿cómo le damos forma a ese silencio? ¿Cierto? ¿Cómo se le da forma al silencio? Pero recordemos, esto más allá de que estemos hablando de cómo percibimos, lo que estamos intentando utilizar la escucha, o para lo que estamos intentando utilizar la escucha, es para que notemos que no se puede escuchar y no escuchar al mismo tiempo. No se puede escuchar y no escuchar al mismo tiempo en relación al problema de la relatividad, porque no podemos decir que viendo en el ahora al mismo tiempo no vemos en el ahora, ¿cierto? Porque según la relatividad estaríamos viendo es el pasado. Decir que vemos en el ahora y al mismo tiempo no vemos porque estamos viendo es el pasado y no el ahora, eso es lo que no tiene sentido. Por eso en analogía no se puede decir que escuchamos y no escuchamos al mismo tiempo, o sea, no tiene sentido. Aquí estamos viendo una analogía. No se trata simplemente de que estamos hablando sobre el silencio, de la escucha, no se trata simplemente de que estamos poniendo ejemplos con otra percepción, simplemente por curiosear o por meter de relleno más información. No, se trata de ver cómo se sigue manteniendo en pie la tesis del canal de que el problema de la relatividad es un problema válido, es un problema coherente, es un problema sólido que acá lo hemos argumentado analizando no solamente esa tesis, sino vinculada en este caso al sentido de la escucha, ¿cierto? Entonces te invito a que te tengas a mirar qué fue lo que dijo el crítico, qué fue lo que le respondimos acá, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le respondimos? Recuerda que yo pues suelo subir videos o tienes todo el canal disponible y también tengo pues la cuenta de TikTok. Así que nada, espero que puedas entender el problema de la relatividad, que desarrolles esa capacidad lógica y como te decía, esto viene vinculado a más áreas del conocimiento. Además que, digamos, el tema es entretenido porque es bastante sencillo, pero la idea es que no te tragues esto sin más, sino que también te des tu espacio y analices, digamos, la argumentación. ¿Cierto? Que no es que porque simplemente la decimos acá, esto ya es así, punto final, sino que bueno, acá se argumentó de manera sólida, de manera coherente. Tú lo que tienes que hacer es, bueno, ya vi el video, voy a, digamos, utilizar un cuaderno o en la computadora, voy a mirar esto y tú puedes elaborar tus opiniones, tus consideraciones, puedes incluso subrayar, bueno, y bueno, ser parte digamos, del canal y ya tú vas comentando, opinando y ahí vamos elaborando, digamos, también en relación a las respuestas se pueden elaborar otros videos o yo a veces también hago lives. Entonces, la idea es desarrollar ese pensamiento lógico, que esto nos sirva no solo para entender el problema de la relatividad, sino para un ejercicio lógico que disfrutemos, que veamos que razonar, que pensar también es entretenido y que esta figura del crítico no aparece porque yo quiera simplemente destruir el canal o dañar el canal o como que mi canal no vale, no, sino porque yo quiero que ustedes aprecien, ¿cierto? Como esa otra visión, o sea, no simplemente yo decirles, ay, el canal es así, sino que venga, miremos una perspectiva de alguien, digamos, de un crítico coherente que diría para intentar, digamos, que hacer que se cayera el canal. O sea, la idea es argumentar, como hacer un diálogo, hacer un encuentro entre esa visión del crítico, porque el crítico está diciendo, bueno, si hay un problema en la relatividad, el crítico lo que hace es como, bueno, yo escucho ese problema, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos aquí con la figura del crítico? Bueno, entonces vamos ahora, el crítico dice, yo ya le escuché su problema, ahora lo voy a problematizar,
para tratar de decir que es errado el canal, es errado lo que usted está haciendo y acá le estamos dando es una respuesta, ¿cierto? La figura del crítico a veces cuando aparece no es simplemente caprichosa, no es porque quiera alargar el video, no, es porque digamos que se trata de un ejercicio con sentido para que ustedes puedan, para que nosotros podamos hacer un contraste, ¿cierto? ¿Qué es lo que sostiene el canal y qué críticas podrían haber? Y bueno, vamos sacando conclusiones y vamos viendo que el problema de la relatividad sí es válido y sí es coherente. Entonces, nada, ahí te dejo pues el análisis, espero que lo disfrutes. Recuerda los otros videos, ve analizando, ve escribiendo, ¿cierto? Respecto a los otros videos porque recuerda que los otros videos no son de lo mismo, o sea, los otros videos no argumentan lo mismo, pero están vinculados, ¿cierto? Todos giran en torno aquí al problema de la relatividad, o sea que los otros videos pues tienen otros argumentos, tienen otras razones y tú puedes ir estructurando eso, digamos, en tu computador, en donde escribes conforme a los videos que vayas viendo y seguir pues compartiendo acá en los espacios para que vamos viendo qué críticas van saliendo y cómo le vamos dando también respuesta acá, ¿cierto? Y nada, un abrazo y nos estaremos viendo pronto en otro video.